Muy buenos días. Que la paz de Dios sea con todas y todos. Una vez más ante ustedes para dar lo que Dios me ha dado. Nadie puede hablar de las cosas de Dios si no le ha sido dado de lo alto. Hoy vamos a hablar de la fe de Jesús. ¿Y por qué de la fe de Jesús? Es para explicar de cuántas cosas alcanza el hombre y la mujer cuando tiene la fe de Jesús. ¿Y qué sucederá allí? ¿Qué otra cosa hay? Porque cuando dice la fe de Jesús es porque hay otra que no es de Jesús. Pues sí, así mismo es. Hay una fe que no es la fe de Jesús, es la fe en Jesús. Así como estamos dos grupos, que uno los puso Cristo y otro los puso el diablo. Así mismo hay dos fe, hay dos doctrinas, hay dos espíritus. Aquí todo está dividido. Para que tengas una idea, todo está dividido. En el libro de Judas, capítulo 3, 1, verso 3. Judas capítulo 1, verso 3. Primero dice así. Tema, la fe de Jesús. La fe de Jesús fue dada una vez a los santos, cuando fuimos escogidos antes de los siglos. Judas capítulo 1, verso 3. Dice así. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez. Usted no tiene que pedirle a Dios, Señor, aumentame la fe, o dame fe, Señor, fortaléceme la fe. No. Cuando tú guardas mandamientos, mira esto es grande. Cuando tú guardas mandamientos, tu fe es fortalecida. ¿De qué manera? Eso es práctico. Aquí no es imaginario que Dios va a venir a ti. No, porque sucede una cosa. Cuando tú te arrepientes, recibes el Espíritu Santo. Y cuando recibes el Espíritu Santo, el maestro o el ministro te va a instruir a ti. Cuando el ministro es de Cristo, porque hay ministros que no son de Cristo. Pero cuando el ministro es de Cristo, que él maneja, que él practica, que él vive, que él guarda mandamientos de Dios, que son las doctrinas de Cristo, él te va a instruir para explicarte qué es lo que vas a hacer ahora que tienes el Espíritu Santo. Y como te va a hacer falta conocimiento de mandamientos, en este caso de doctrina, entonces se te va a enseñar para que tú veas cómo es que vas a fortalecer la fe. Esa fe necesario es que sea fortalecida. ¿De qué manera? Cuando tú recibes el Espíritu Santo, dice la palabra ya en segunda de Pedro, capítulo 3, 1, verso 3, perdón. Capítulo 1, verso 3. Y dice así. Capítulo 3, verso 1. Como todas las cosas, dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, que es el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, que es el Padre, por su gloria y excelencia, por lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que está en el corazón del ser humano. ¿Qué es concupiscencia? Vamos a tocar un poquitico esto. Concupiscencia es una pasión que se desborda en diferentes áreas y de diferentes manifestaciones. Y allí se producen diferentes manifestaciones. Que hay una lista allí. En esa concupiscencia de ahí salen que están en el corazón del ser humano.
en la mente. Allí están las manifestaciones que salen de eso, de esa pasión que se llama concupiscencia, que es el paquete. Hay 59 manifestaciones que están allí en el corazón del hombre. Que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, pasiones desordenadas, malos pensamientos, malos deseos, avaricia, envidia, codicia, necedades, truhanería, blasfemia, hurto, chisme, mentira, engaño, maldades, malignidades, palabras corrompidas, palabras deshonestas. Pare de contar. 59 manifestaciones que están allí. Esos salen de allí. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú huyes de eso. ¿Cómo huyes si eso está aquí dentro de ti? Te lo vamos a dar en este momento a manera de enseñanza. ¿Cómo es que tú huyes de allí? Porque tú con los mandamientos de Dios no vas a hacer lo que dice esa pasión. ¿Que tienes ira? Bueno, para la ira hay mandamiento. Para la mentira hay mandamiento. Para el chisme hay mandamiento. Cuando ese mandamiento está guardado aquí, que tú lo has aprendido y que es lo que has guardado, cuando viene la tentación de decir la mentira, viene el Espíritu Santo y te pone el mandamiento allí, pues. Y tú no pecas. Y al él recordarte ese mandamiento va a ser una obra en ti. ¿Qué obra hace? Que lo primero que detienes el alma, para que se cumpla lo que dicen Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Lo primero que enfrenta es el alma, ese mandamiento. Porque la palabra de Dios es viva cuando está aquí. Ella se convierte en espíritu. Tú la tienes guardada ahí y el Espíritu Santo en tu espíritu. Y tú no vas a pecar. Y observa por qué no vas a pecar. Esa palabra convertida en espíritu, porque te la recuerdes el Espíritu Santo, que tú la tienes guardada allí en tu corazón, ella sale y atraviesa el alma y no la deja consumar el pecado. Luego esa palabra pasa por los huesos, los tuétanos, primero va al espíritu, llega al espíritu, donde mora el Espíritu Santo, y allí tú le agradeces a Dios, porque el hombre no le agradece a Dios nada, ni con el alma ni con el corazón, no. Le agradeces en el espíritu, por cuanto Dios es espíritu, y allí es donde se comunica Dios con el hombre. Y allí es donde Dios ha puesto el Espíritu glorioso, el Espíritu Santo, para que more en el creyente. Cuando la palabra llega allí, ese mandamiento llega a tu espíritu, allí hasta culto tú le haces a Dios, le agradeces. ¿Qué es hacer culto? Le das gracias a Dios, eso es culto. Tú le das gracias a Dios porque no te dejó pecar y agradeces allí. Porque el hombre quiere hacer lo bueno, pero también hace lo malo. Entonces, pero la parte noble del hombre le agradece a Dios, que es el espíritu. ¿Qué tal? El espíritu del hombre. El ser humano está en medio de dos pensamientos, lo bueno y lo malo, o el bien y el mal. Y entonces allí, esa palabra, después que sale del espíritu, va y atraviesa los huesos, los tuétanos, todo el cuerpo. Lo revisa nada, todo. Después va al corazón. Y discierne los pensamientos, mira, no queda nada oculto. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. ¿Ah? Y no queda cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. En hebreo, vamos a hebreo. Hebreos 4:12. El 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y guardas mandamientos, es otra cosa. Porque allí está el Espíritu Santo y tú no puedes ocultar nada.
Es necesario que tú digas, bueno, acepto. Y de hecho lo has aceptado porque Dios pone en ti el querer como el hacer. Tú es enorme, tú es otra cosa. Aquí no es, estamos en victoria y si no hacemos nada, no. Para eso, tú recibes, cuando tú recibes el Espíritu Santo, alcanzas todo. Y vamos en pos de la fe, para que tú veas el fruto de la fe. Un fruto del Espíritu. Y Dios ha puesto a ti fe. Ahora viene, para fortalecer la fe que una vez fue dada a los santos, para que tú fortalezcas esa fe y no andes diciendo, Señor, dame fe, aumentame la fe. No, eso lo dijeron los apóstoles porque no tenían el Espíritu Santo, los discípulos de Jesús. Señor, aumentanos la fe. No, aquí no. Aquí te han entregado todo para que alcances lo que Dios ha establecido que tú has de alcanzar. Y tú aquí te aprendes cómo vas a conducirte para que no quede nada pendiente por ahí en ti. Y alcances lo que Dios tiene para ti. Grandísimas promesas, por lo cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Tener a Dios en tu espíritu aquí, Dios en un hombre, en una mujer. Esto es otra cosa. Esto no se alcanza con culto. Se alcanza guardando mandamientos. Por eso instruimos de otra manera y no como lo hacen en la iglesia evangélica. Aquí metemos en la Biblia y explicamos con claridad y con bastante fundamentos de la Biblia. Seguimos en el área de la fe. En parte lo doy a manera de enseñanza y en parte a manera de predicación. Allí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Uno huye con la palabra. Aprendemos a huir de la concupiscencia que está en nosotros. El pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo. Ahora con respecto a la fe, dice así, para que tú aprendas a fortalecerla. Dice, por esto mismo añadí a vuestra fe. Mira, las cosas que hay que añadirle a la fe para que se fortalezca y crezca esa fe. Y después tú no dudas de nada. Eso no te mueve nada, ni nadie. ¿Quién te puede mover? Nada creado, pues. Mucho menos un problema. Hay gente que dice, no, y a mí se me debilitó la fe en las iglesias evangélicas. La fe se me debilitó y tal. Porque es que ellos ahí tienen otra fe y ellos no saben cómo manejar esto. Porque no tienen a Dios. ¿Por qué yo digo que no tienen a Dios? Pues si no guarda mandamientos no tiene a Dios. El que no tiene, no guarda mandamientos no está en Cristo. Así de sencillo. Dice, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas, dice la palabra, están en vosotros y abundan, no lo dejarán estar ociosos. No. No lo dejarán estar ociosos, ni sin fruto. No, que yo soy cristiano, no, pero no pasa de ahí decir que es cristiano, es puro labio, pura boca. ¿Ah? No lo dejarán estar ni ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted aprende aquí, usted tiene conocimiento aquí, sabiduría, ciencia, revelación, doctrina, profecía, todo eso se maneja aquí. Pero con precisión, no así que no. Aquí todo lo medimos con la palabra de Dios. Y bien medido, porque con los mandamientos. Aquí no medimos con rudimentos. No, ni acomodamos nada. La palabra está acomodadita ahí. Eso no le falta, no le podemos ni quitar ni poner. Eso está completico allí, como usted. Como Dios la estableció por el Espíritu Santo. ¿Mm? Seguimos. La fe de Jesús es exclusiva para quién. Mira esto. Aquí dice así. La fe de Jesús es exclusiva para los escogidos de Dios. Vamos.
Tito 1:1 para que tú veas. Tito 1:1. Esto es importante. Tito 1:1 dice así. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Mira esto. Ya no le presta atención a esto. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Y el conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? Aquí hay 4 verdades. El Padre es la verdad. Cristo es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cuál es la verdad de aquí? Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Conocimiento de la verdad. ¡Ay, Cristo! Cuando dice allá, en donde vimos primero en Pedro, dice, y si estas cosas están en vosotros y abundan, con respecto a cómo fortalece la fe, y si estas cosas están en vosotros y abundan, no lo dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí aquí es lo mismo. El conocimiento de la verdad. Tú, cuando tienes la fe de los escogidos, tú vas a conocer a Cristo. Porque la fe de Jesús. La fe de Jesús. Y tú eres reconocido por Dios por cuanto tienes la fe de Jesús. Y te fue dada a ti allá desde antes de la fundación del mundo. Todo. Escogido para que usted fuera santo. Te dan el Espíritu Santo para que puedas ser santo. Y el que no tiene el Espíritu Santo no es santo. Pero la iglesia evangélica dice que ellos son santos. ¿Y por qué no guardan mandamientos? Que esa es la garantía. No hay más garantía. Y hablan bonito, y adornan, y dicen muchas cosas. Y allí hay poder, hay unción. Y eso es lo que más atrapa a gente. Y el confort, y la apariencia, la forma de organizarse. ¿Sí? Y hablan recio, ¿no? Hablan fuerte. Que no está mal. Pero eso tiene un dominio. Eso atrae, seduce, atrae y domina. Oye, hay dominio. ¿Qué es el dominio que hay? Todo el mundo, eso está lleno. Sobre todo en este tiempo, en los últimos tiempos. La gente, los hombres se amontonarían con comezón de oír, y las iglesias están mega congregaciones, pues. Pero no hablan esto así. No lo hablan. Por temas, no. Ni se lo aprenden. Ellos no aprenden nada. Ellos no aprenden mandamientos de Dios. Ellos predican pura chuleta. Un papelito ahí. Y ellos se sientan y se reúnen o se meten en un cuarto. Algunos van y hacen sacrificio de ayuno para que Dios les dé palabra. Y preparan y ahí hacen unas preparaciones. Y después van y predican. Aquí no. Aquí se aprende. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, que es según la piedad. Según la piedad. Ajá. La fe de Jesús es exclusiva para los escogidos de Dios. Y la persona es conocido, reconocido por el Padre. Romano. No romano. Pero bueno. Romanos 3, 26. Vamos desde el 21 hasta el 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen,
en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira esto, mira todo el plan de Dios, aparte de la ley, nada de la ley, aquí, nada conforme a la ley, testificada por la ley y los profetas sí, pero no conforme a la ley, al antiguo pacto. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el Padre, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios te va a reconocer si tú tienes la fe de Jesús. Vamos un poquito con la fe de la que no es de Jesús. Esto es bueno, hacer esto a manera de ensayo. Cuando hay un grupo de personas, que hay unas 20, 30 personas, y todos tienen una pregunta, allí es donde es bueno que se desarrolla esto. Bien. Ahí está la fe en Jesús. ¿Quién es el que tiene la fe en Jesús? Aquel que es creyente, pero no, por algunas razones no guarda mandamientos, ni está de acuerdo. ¿Qué cosa, no? Ahora, ¿quiénes son esos que no están de acuerdo? Vamos a comenzar a hablar del otro. Pero esto es lo que tenemos. Hay quienes hablan de nosotros también. Esto le pasó a Jesús. Eso le pasó a Jesús, que la gente hablaba mal de él. Y él les decía la Biblia. Yo hablo la Biblia también. Lo que está en la Biblia. Allí encontramos que Jesús dijo en una oportunidad, ¿por qué la iglesia no guarda mandamientos? Primero, no le ha sido dado a ellos a guardar mandamientos. ¿Por qué? Porque somos dos grupos, repito, lo mencioné hace poco, y casi en todos los videos, pues, somos dos grupos. Uno los puso Cristo y otro los puso el diablo. ¿Y quién dice eso? ¿El viejito? No, la Biblia. Ahí en la Biblia está. Ajá. Los que puso el diablo, los que no son de Cristo, ellos no guardan mandamientos porque no les va a ser revelado a ellos. Y las doctrinas de Cristo son reveladas. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Y ahí tiene Dios que hacerlos entender esto aquí a nosotros. ¿Y con qué? Con su Espíritu glorioso. Hay que tener el Espíritu Santo. Y ellos no tienen el Espíritu Santo, tienen otro espíritu, porque hay dos espíritus en la iglesia evangélica, aquí donde estamos, dos grupos. Uno los puso Cristo, otro los puso el diablo. Y hay dos espíritus. Los que puso Cristo somos sustentados por el Espíritu Santo y los que puso el diablo son sustentados por el espíritu de iniquidad. Y por esa razón hay quienes están en la iglesia y no pueden guardar mandamientos por eso. Están privados. ¿Y por qué están privados? Porque estamos predestinados, uno para una cosa y otro para otra. Estamos predestinados. Cuando dice allá en Efesios capítulo 1, dice, habiéndonos predestinado en amor, habiéndonos predestinado y nos adoptó como hijos suyos, predestinación. Y el otro que está allí, dice allí, que es el impío. ¿Por qué es impío? Porque no guarda mandamientos. Y no puede guardar mandamientos y está predestinado. Salmo 58, 3 dice así. Se apartaron los impíos desde la matriz. Antes de nacer, pues. Eso es predestinación. Antes de la matriz. Todos se descarriaron. Antes de nacer ya están descarriados. ¿Qué tal? Hablando mentiras desde que nacieron. Eso, ellos hablan mentiras. En todo.
Su doctrina es mentirosa. ¿Por qué es mentira? Por ejemplo, te oye cada rato. ¿Y para dónde va, varón? Va para el culto. Y, para el culto. Ajá. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué hay? No, hay que buscar de Dios. ¿Y a dónde dice la Biblia que hay que buscar de Dios? En ninguna parte. Eso es mentira. Ellos hablan así por cuanto los puso el diablo. Y el que es del diablo habla mentira. Y el que es de Dios habla verdad. Así de sencillo. Y ellos no pueden guardar mandamientos de Dios por eso. Y ellos hablan mentira. Todo, todo. ¿Cómo le crees tú un consejo bíblico a ellos si ellos no descifran la palabra como es debido? Porque no tienen dirección del Espíritu Santo. Y para yo hablar correcto tengo que tener el Espíritu Santo. Si no, no puedo. No es que si no me he revelado cómo yo explico esto para que tú te salves. Cómo yo te doy una explicación espiritual de tal manera que tú puedas entender, limpiarte. Si no me aprendo unos versículos ahí, ¿cómo yo te voy a hablar a ti? ¿Voy a pasar todo el día leyendo la Biblia? No. Eso tiene que estar guardado aquí. Para el momento que yo vaya a hablar, el Espíritu Santo me dice qué es lo que le voy a decir a ti. Aquí es otra cosa. Ahora dice así. Ellos no pueden guardar mandamientos por eso. Ahí está. Somos dos grupos. Uno lo puso Cristo, otro lo puso el diablo. Vamos a seguir. Aquí están unos requisitos para tener la fe de Jesús. ¿Qué requisitos hay allí? Aquí tenemos Gálatas 5:6. Requisitos para la fe de Jesús. Dice así. Porque en Cristo, en Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa fe se mueve, la fe de Jesucristo se mueve si tú tienes el Espíritu Santo o si tienes el amor de Dios. Y para tener el amor de Dios tienes que tener el Espíritu Santo. Según Romanos 5:5. Para tener la fe de Jesús, mira los requisitos que hay. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando creímos por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú tienes el Espíritu Santo es que funcionan estas cosas. Si no, no. Y no todo el mundo recibe el Espíritu Santo, porque si tú dependes del culto, pues allí eso es una señal, es una mala señal. Cuando tú todo es culto, yo voy a tu casa y yo levanto las manos a Dios, vamos a hacer una oración. Ese no recibe el Espíritu Santo por su forma de doctrina que tiene, que no aparece en la Biblia, eso. De que yo tengo que ir a tu casa a hacerte culto. Eso no aparece allí. Por eso ahí no está el Espíritu Santo. Y ellos no tienen mala intención. Eso es lo más asombroso. Ellos no tienen mala intención. Ellos quieren hacerlo de buena voluntad, como dicen por allí. Pero no pueden porque no está establecido en la palabra de esa manera. Y ellos no ven eso. ¿Por qué no lo ven? Porque fueron puestos para no ver esto. Entonces, la predestinación de por medio. Ellos vinieron exclusivo para decir mentira. En el nombre de Jesús, sí. Ellos usan el nombre de Jesús para decirte a ti que vayas para el culto y que te vas a buscar de Dios. Y la Biblia dice en Romanos capítulo, mira el tema, vamos a buscar desde atrás. Salmo 53. Vamos allá, Salmo 53. (53:2) dice así. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, ya desde los cielos, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. En una oportunidad el Señor dijo, me arrepiento de haber hecho, ahí en Génesis, me arrepiento de haber hecho el hombre,
porque los designios de su del corazón de ellos son de continuo en el mal. Todo lo piensan mal. Todo, cualquier cosa, usted no está al frente, usted está al frente de usted mismo, que usted no sabe a veces ni lo que tiene allí. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Vamos más atrás un poquito. Salmo 14, 2. Dice así. Jehová miró desde los cielos. 2 hasta el 4. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Pero ellos Dios y Dios, Dios en la boca. ¿Qué pasó pues? ¿Cómo es que no invocan a Dios? Pero no lo invoquen como está en la Escritura, que para invocar a Dios de manera correcta hay que tener el Espíritu Santo, porque todo lo que se hace para Dios tiene que estar por medio del Espíritu Santo, si no, no funciona. Usted puede decir Dios y Dios, pero es de labios. Jesucristo dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Usted tiene que tener el Espíritu Santo, por eso es la recomendación importante en primera línea. Tener el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando te arrepientes. Y si estás allí en esa iglesia, te sales de ahí porque ahí no está Dios. Así, eso lo dice la Biblia. Ahí no está Dios. No, y ellos tienen a Dios en sus labios, dijo Jeremías. Jeremías 12, 2. Mira esto. Jeremías 12, 2. Gloria a Dios. Jeremías 12, 2. Aquí está. Jeremías, hablando con Dios, le dijo, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Le preguntó Jeremías a Jehová, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Mira esto. Y tienen bien todos los que se portan deslealmente, aunque se portan mal, porque ellos no están acorde con Dios. Los plantaste, los puso Dios. Mira, los impíos los puso Dios, los predestinó. Dios los predestinó. Está escrito así. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Ellos tienen un fruto, pero no como el fruto del Espíritu Santo. Cercano estás tú en su boca, eso es Dios y Dios y Dios. Y vive Jehová, y vive, estamos en victoria. Pero lejos de sus corazones. ¿Qué tal? ¿Tan lejos? El amor de Dios. En Romanos 5, 5. Y para tener el amor de Dios hay que tener el Espíritu Santo. Romanos 5, 5 dice, ya lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir. O lo voy a repetir. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones cuando creímos por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ah? Ahí está. Y para tener el Espíritu Santo hay que permanecer en las doctrinas de Cristo. Una cosa lleva a la otra.
para usted tener la fe de Jesús, tienes que tener el amor de Dios, porque ella se mueve y funciona es por el amor de Dios. Y para tú tener el amor de Dios, tienes que tener el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo no se aparte de usted y permanezca allí en usted, tienes que guardar mandamientos. Dice así. Segunda de Juan 1:9. Aquí dice, y para tener el Espíritu Santo hay que permanecer en las doctrinas de Cristo. ¿Por qué? Segunda de Juan 1:9 dice así. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en las doctrinas de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué tal? Allí esta persona tiene que tener los mandamientos de Dios para que el Espíritu Santo no se aparte y esa fe sea poderosa y usted pueda fortalecerla, como dice allá, segunda de Pedro 1:5. 1:5, que dice así, ya lo mencioné. Dice en Pedro 1:5, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la... Por esto mismo, dice, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a dejar esto hasta aquí. Continuamos. El próximo video es todo lo que se recibe por estar en o tener la fe de Jesús. Todo lo que recibimos. Que la paz de Dios sea con todas y todos.